y todo el marco tiene 52 normas. Estas 52 normas dan una estructura de requerimientos, consideraciones para la implementación y vamos a abordar algunos ejemplos de evidencia de conformidad. ¿Cuáles son los 5 dominios sobre los cuales se va a estructurar a partir del 1 de enero de 2025 todo el marco internacional para la práctica profesional? En primera instancia, el propósito de la auditoría interna, respecto del cual se hizo referencia en la conferencia anterior. En segunda instancia, el que nos ocupa ética y profesionalidad, lo hemos denominado ética y profesionalismo, que lo desarrollaremos el día de hoy. Tercero, el gobierno en la función de auditoría interna fundamental para desarrollar su actividad profesional. El cuarto, la gestión de la función de auditoría interna. Y por último, el desempeño a los servicios propios de aseguramiento y consultoría que comprenden el ejercicio profesional de la actividad de auditoría interna. ¿Cómo se agrupa el nuevo marco? El nuevo marco se agrupa en 5 dominios que se subdividen en 15 principios. El primero, marco fundamental de la actividad, el propósito de la auditoría interna. El segundo, ética y profesionalismo, que nos convoca el día de hoy y contiene 5 principios. Demostrar integridad profesional, mantener objetividad, demostrar competencia, ejercer el debido cuidado profesional y mantener un elemento clave como guardas de la información de nuestras organizaciones, la confidencialidad. El gobierno de la función de auditoría interna se refiere a la posición independiente y objetiva de la actividad. Es por eso que reporta al máximo nivel, consejo, junta directiva de la organización, y este consejo, junta directiva, está representado por el comité de auditoría. Tiene una posición independiente reportando a este órgano y al máximo nivel administrativo de la organización, reportando a nivel dual para evitar afectaciones a independencia o objetividad. En el cuarto dominio, en la gestión de función de auditoría interna, cerremos micrófonos, por favor, gracias. Encontramos que nos convoca o nos ocupa, ahora nuestra planeación tiene que ser estratégica, con visión de anticipación, visión de ser un socio estratégico de negocios desde la dimensión del aseguramiento y, por supuesto, la consultoría cuando ello hay lugar. Administrar los recursos en forma eficiente para dar una cobertura suficiente, adecuada e impacto en el desarrollo de la gestión y, por supuesto, ocuparnos por la mejora de la calidad en forma continua a través del programa de aseguramiento y mejora de la calidad. Y por último, no menos importante, la prestación de servicios de la actividad de auditoría interna. A través de un enfoque sistemático y disciplinado, planear los trabajos en forma efectiva, realizar el trabajo siempre con diligencia profesional y comunicar a través de los informes de auditoría las conclusiones del trabajo y realizar seguimiento a los planes de acción que define el cliente del trabajo en la administración para mitigar los hallazgos identificados en nuestra evaluación. El dominio que nos Sí, convoca Augusto, entonces, Augusto, sí, discúlpame, te interrumpo, es que nos están escribiendo aquí en el chat si puedes poner el PowerPoint en modo presentación para ver más amplio. listo, claro que Gracias. sí. Es que lo que pasa es que me está pasando algo, es que cuando lo pongo, yo no lo veo. Entonces, espérame a ver, voy a volver a compartir pantalla, pero claro que sí, con muchísimo gusto. Uso compartir Gracias. aquí, porque ahí el tema es que yo no lo veo. Entonces, yo creo que voy a tener video un segundo, a ver. Un segundo, por favor.
Voy a tratar de emplear esto entonces para ir mucho. ¿Me confirman, por favor, ahí se ve mejor? Ahí se ve muy bien. Gracias, eres muy amable. Nos vamos a ir así. Entonces, el dominio 2, estimados colegas, tiene 5 componentes. Demostrar integridad, mantener la objetividad, demostrar competencia profesional, en todo momento ejercer el debido cuidado profesional y mantener la confidencialidad. El primer dominio, integridad. Siempre en cualquier actuación profesional se debe mostrar integridad en el trabajo del profesional y en su comportamiento profesional, ser y parecer. El numeral 1.1, honestidad y valentía, coraje e independencia profesional. El segundo, atender las expectativas éticas de la organización en línea con nuestros propios principios éticos. Y el tercero, demostrar en todo momento un comportamiento en adherencia a las normas legales y con debido cuidado profesional. El segundo principio, mantener una actitud imparcial y libre de sesgo, es decir, independiente y sobre todo objetiva, cuando se llevan a cabo los servicios de auditoría interna y debemos tomar decisiones profesionales en la ejecución de nuestros trabajos. Tiene 3 componentes que vamos a abordar: la objetividad individual, las salvaguardas a la objetividad y la declaración de impedimentos a la objetividad. El tercer principio, demostrar competencia. Siempre nuestro trabajo tiene que ser alineado con los conocimientos, aptitudes y habilidades que posee cada uno de los miembros del equipo y la actividad de auditoría interna como un todo para cumplir su gestión. Eso es demostrar competencia y la ejercemos y nos mantenemos vigentes a través del desarrollo profesional cumplido. Cuarto elemento fundamental, ejercer el debido cuidado profesional, que va alineado a la debida diligencia profesional. El debido cuidado profesional se ejerce cuando planificamos y desarrollamos los servicios de auditoría interna a través de un enfoque sistemático y disciplinado que comprende este principio. 3 normas clave. Dar conformidad a las normas globales de auditoría, tener en todo momento el cuidado profesional de un profesional competente y diligente, y siempre tener escepticismo profesional, ir más allá de lo evidente, tener un foco independiente en razón a nuestra profesión. Y por supuesto, por último, mantener la confidencialidad, proteger la información de manera adecuada a través del uso correcto de la información y los deberes propios de protección de la información. ¿Cuál es el principal cambio en este modelo actual versus el modelo anterior? Este dominio de ética y profesionalismo va a sustituir el actual código de ética con sus 4 principios: integridad, objetividad, competencia y confidencialidad, y establece 3 premisas. Primero, precisa las expectativas de comportamiento, aquello que esperan los stakeholders, los clientes del trabajo, respecto de los directores ejecutivos de auditoría, los miembros del equipo, los auditores internos y todos aquellos individuos y entidades, firmas de auditoría que presten servicios de auditoría. Segundo, tiene como propósito fundamental brindar confianza a los stakeholders, los usuarios de nuestros servicios, en la profesión de auditoría interna y ratificar el compromiso de quienes ejercemos la profesión con el desarrollo de la cultura ética y ser elementos clave en la demostración de este compromiso en el desarrollo de su gestión profesional. Y el tercero, demostrar que los auditores internos cumplen las normas de ética previstas en el dominio ética y profesionalismo y en forma complementaria abordan y observan los lineamientos del código de ética, comportamiento o de conducta en las organizaciones en las cuales presten servicios profesionales de auditoría. Vamos ahora entonces al principio número 1.
Integridad. ¿Qué marco aborda este principio? Los auditores internos demostrarán siempre integridad en su trabajo y comportamiento. Nos trae tres elementos. Primero, integridad profesional, ser absolutamente independiente, no caer en un comportamiento de hecho o de apariencia que pudiera cuestionar su independencia profesional y ser íntegro en la manifestación de sus conceptos y juicios a partir del criterio profesional y siempre basando su trabajo en evidencia. Segundo, dar una adherencia total a las expectativas éticas de la organización, alineado con los propios deberes éticos de su profesión y siempre demostrar un comportamiento legal y profesional en todas sus actuaciones profesionales. ¿Qué dice el concepto de integridad actualmente? Es la base de la confianza y por consiguiente es la base que nos da a partir de su integridad, de su modo de ser con un enfoque sistemático y disciplinado y con unos conceptos objetivos, la base para confiar en su juicio profesional. Trae tres elementos. Primero, todas las actuaciones deben abordarse con honestidad, diligencia y responsabilidad profesional. Segundo, respeto y adherencia a las leyes y divulgación de asuntos teniendo siempre en cuenta el impacto para la organización legal y profesional aplicable. Aquí siempre que tengamos que abordar un concepto de tipo legal que pueda generar un impacto en la organización, consejo para la práctica, acompañarnos del asesor legal, sin afectar nuestra independencia. Tercero, lo declara en forma explícita, no participar en asuntos ilegales que vayan en detrimento de la profesión o la organización en la cual se están prestando los servicios. Y el cuarto, que es un desarrollo de adherencia, respetar y contribuir a los objetivos legítimos y éticos de la organización. ¿Qué evidencias podemos demostrar para dar conformidad con este principio? Primero, un plan de formación para el equipo de trabajo que incluya como marco y deber obligatorio la educación y formación en temáticas sobre la ética, no solo a nivel profesional, sino en cuestiones propias del objeto social en el cual desarrolla la organización a la que prestamos servicios profesionales su gestión y aborda situaciones de impacto. Documentos que evidencian la asistencia a tales capacitaciones y la comprensión de los conceptos allí abordados. En las evaluaciones de desempeño, considerar la aplicación de conceptos de integridad a casos o situaciones concretos. Incluir en el plan anual de auditoría una evaluación íntegra que aborde los deberes propios de todo el esquema ético de la organización, a través de una mirada de objetivos, riesgos y controles relacionados con la ética. Y por último, periódicamente, en la medida que tenemos que hacer los reportes de nuestra gestión al máximo nivel, consejo, junta directiva, comité de auditoría, abordar los reportes de líneas éticas que se hayan presentado en el periodo con aquellas implicaciones que puedan afectar a la organización o a individuos que prestan servicios a la organización o en razón al resultado de esos reportes dejan de pertenecer a la organización y de ser el caso, cuando a ello haya lugar, abordar reportes a los organismos de vigilancia y control conforme en marco legal, normativo e interno aplicable en la organización. ¿Qué quiere decir este último? Si la actuación que falta la integridad por parte de un funcionario de la organización que se reportó en una línea ética y sobre el cual condujimos una investigación independiente, arroja como resultado una afectación legal a la organización y un reporte a un organismo de vigilancia y control o un reporte de adherencia, caso las organizaciones públicas, Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, proceder de conformidad siempre alineados con el asesor legal de la organización, midiendo el impacto para la organización, guardando la diligencia profesional en nuestro ejercicio. Continuamos con el dominio 2, principio 2, concepto de objetividad. Siempre nuestra actitud debe ser imparcial y libre de sesgo cuando llevamos a cabo
servicios de auditoría y tomamos decisiones propias de la gestión de nuestro trabajo. Este concepto aborda tres normas: objetividad a nivel individual, las salvaguardas a la objetividad y la declaración de impedimentos a la objetividad. La objetividad individual quiere decir que todo nuestro juicio profesional se basa en evidencia, debido cuidado profesional, debidos conceptos profesionales y abordar en forma independiente o objetiva todo el ejercicio de nuestro trabajo, teniendo en cuenta que no vayamos a generar impactos o que no vayamos a generar un resultado que sea parte de la objetividad y tengamos un sesgo contra una persona concreta que se relacione con un área propia de nuestro trabajo. Salvaguardas a la objetividad son una serie de disposiciones que nos evitan caer en situaciones de conflicto de intereses, afectación a las situaciones que podrían comprometer nuestra objetividad de hecho o apariencia, o una serie de cuestiones en las cuales podría comprometerse nuestra objetividad. Y por último, si se detecta en uno de los miembros del equipo una declaración de impedimentos a la objetividad por una relación con un cliente del trabajo, debe declararse al inicio, durante o al final del trabajo y abordarse en la forma que se requiera según el tipo de trabajo o situación concreta. El concepto de objetividad actual nos dice que se exhibe el más alto nivel de objetividad al reunir, evaluar y comunicar información sobre la actividad o proceso examinado, soportado en una evaluación de circunstancias relevantes. Es decir, todo nuestro trabajo debe soportarse en la diligencia y la evidencia sin dejarse influir por terceros. Este concepto se aborda a través de dos normas y se ratifica en un lineamiento. La 1120, la objetividad individual, demostrando siempre una actitud imparcial y neutral y evitando situaciones de cualquier conflicto de intereses que ahora se abordan en ítem de salvaguardas y no participar en actividades que puedan perjudicar su evaluación imparcial. La norma 1130, impedimentos a la independencia o objetividad, se hacen las declaraciones y los detalles del impedimento que se aborda en el 2.3 y por último trae un desarrollo dentro del concepto que si hay una situación que afecte la objetividad, deberá divulgarse este hecho material respecto del asunto objeto de revisión para determinar cómo comprometería el juicio o criterio del profesional que adelantó el trabajo. Sobre este principio, las evidencias que podemos tener son las siguientes. La primera, documento marco. Que el Estatuto de Auditoría Interna incluya dentro de las condiciones de independencia el cumplimiento objetivo de la objetividad en el desarrollo de su gestión, es decir, que todo el trabajo esté soportado en un enfoque sistemático y disciplinado y en evidencias objetivas base de los hallazgos identificados por el equipo de auditoría. Incluir en el manual de auditoría interna políticas y procedimientos relacionados con la objetividad, conservar siempre los registros formales de capacitación en esta materia, ratificar anualmente por parte de los integrantes del equipo la declaración de adherencia al código de ética y la importancia de cumplir el principio de objetividad e incluir en las políticas y procedimientos de la organización, tales como el código de ética y conducta, la declaración de potenciales impedimentos, conflictos de intereses real y aparente, y las salvaguardas necesarias para evitar su materialización. Vamos al principio número 3, competencia profesional. Los auditores internos deben siempre aplicar sus conocimientos, aptitudes y habilidades para cumplir sus roles y responsabilidades de forma exitosa y ser conscientes de sus capacidades. Cuando no tengo las competencias o habilidades para ejercer un trabajo concreto, debo declararlo al líder del equipo y el líder consultará con el director ejecutivo de auditoría para dar disposición a tal situación y ver cómo se aborda para dar un servicio integral en un caso concreto.
La competencia se refiere entonces a esa formación continua en las habilidades, capacidades y experiencias que requiere el profesional para dar el mejor desempeño en las obligaciones a su cargo, y que se requiere un desarrollo profesional continuo para mantenerse a la medida de las necesidades propias de la gestión de la organización en temas de aseguramiento y consultoría, sobre todo actualmente en las dinámicas de riesgos emergentes y estratégicos. El concepto de competencia actual, en esencia, es muy similar. Aborda conocimiento, aptitudes y experiencia necesarios al desempeñar los servicios de auditoría interna. Siempre nuestros servicios deberán ir en adherencia con el marco internacional para la práctica profesional. ¿Cómo demostramos ello? A través de un enfoque sistemático y disciplinado y desarrollando un ciclo de ejecución del trabajo en adherencia al marco internacional para la práctica profesional, aplicando el concepto de debida diligencia y teniendo en cuenta siempre que nuestro enfoque profesional debe estar sujeto a un desarrollo profesional continuo y buscar la mejora continua en la prestación de nuestros servicios. ¿Qué evidencias podemos tener de conformidad? Nuevamente, la capacitación, experiencia y certificaciones del equipo de trabajo, la evidencia de esas capacitaciones respecto de la ejecución de los trabajos, tener la evidencia de que se hizo el seguimiento al equipo, con énfasis en el cumplimiento de los aspectos de capacitación y cómo el equipo ha ido abordando y fortaleciendo esos ítems de capacitación. Conservar entonces los registros de revisiones de supervisión de los trabajos al interior de nuestra actividad de auditoría interna, las encuestas de retroalimentación de los clientes para demostrar la evolución continua de los miembros del equipo, las sesiones de retroalimentación cuando hacemos el cierre de los trabajos para evidenciar que efectivamente el equipo de auditoría interna a nivel individual y en conjunto va creciendo y va abordando de mejor forma sus responsabilidades profesionales. Y por último, siempre en nuestro plan de capacitación anual, considerar el análisis de brechas, es decir, qué formación tiene el equipo y qué formación requiere para abordar de la mejor forma su actividad integral de auditoría interna, dar unos servicios a la medida de lo que requiere la actividad y al abordar la planeación anual, la aprobación de la planeación anual de auditoría, solicitar la aprobación del presupuesto de capacitación por parte del Consejo, Junta Directiva en Colombia, Comité de Auditoría, para fortalecer las competencias del equipo. Vamos al cuarto, fundamental en nuestro ejercicio, el debido cuidado profesional que va alineado a la debida diligencia. Demostramos este debido cuidado cuando planificamos y desarrollamos nuestros servicios de auditoría interna teniendo en cuenta conformidad con el marco internacional de auditoría interna. Abordamos el debido cuidado profesional y tenemos en cuenta siempre el escepticismo profesional, que quiere decir la conformidad con las normas globales de auditoría. Todo el ciclo de la actividad de auditoría interna, o si se quiere el enfoque del trabajo, desde la planeación al informe, tiene que ser sistemático y disciplinado y abordado con los estándares de las normas globales de auditoría interna. Es decir, la planeación tiene que partir de una base adecuada bajo riesgos, entender globalmente el proceso, definir claramente cuál es el alcance de la evaluación a efectuar, la base de revisión, los procedimientos, las técnicas de auditoría, fundamental el ejercicio soportado en la evidencia que debe ser suficiente, competente, relevante y útil. Y por último, que la materia sujeto de mi trabajo me permita concluir. Cumple parcialmente o no cumple frente al criterio patrón. Y el escepticismo profesional, ir a la fuente independiente de la información, validar, contrastar y confirmar toda aquella información que se me provee para ejercer mi actividad. Este concepto actualmente se aborda en dos normas, la 1210 y la 1220. Se debe poseer en conjunto conocimientos y habilidades y competencias para cumplir las actividades de auditoría interna. Y como lo habíamos dicho previamente, abordar en forma eficaz el plan anual de auditoría.
Y el debido cuidado profesional se espera que el auditor aborde su trabajo con el cuidado y diligencia de un profesional prudente y competente. Siempre demostrar la debida diligencia, porque ello no quiere decir infalible, sino razonable. Es por eso que en todos nuestros ejercicios profesionales, en todos nuestros resultados, damos seguridad razonable sobre la materia sujeto, criterio patrón o actividad sujeta a evaluación. Sobre este debido cuidado profesional, ¿cuáles son las evidencias? Similar a los anteriores, los registros de educación profesional, la documentación de las metodologías de la función de auditoría interna, fundamental nuestro manual, nuestras políticas, nuestros procedimientos, evidenciando las actualizaciones más recientes frente al marco legal aplicable, los cambios en el entorno regulatorio en la organización, los cambios en su planeación estratégica, objetivos estratégicos, líneas estratégicas. Conservar la documentación que haga referencia a disposiciones legales que debe cumplir la actividad en desarrollo de su función, que demuestre su adherencia a normas internacionales. Un ejemplo concreto en Colombia, para la vigilada Superintendencia Financiera, circular externa 008-2023 y dependiendo del tipo de organismo de control y vigilancia, la adherencia al marco metodológico aplicable en adherencia a normas internacionales para el ejercicio profesional de auditoría interna. La base de la evidencia de nuestro trabajo, los papeles de trabajo, en los que se evidencien las anotaciones en la planificación, documentando la estrategia, los objetivos de la organización, la actividad de la revisión, bajo revisión, todo el desarrollo de los procedimientos, los puntos de control, la aplicación de las técnicas de auditoría y las conclusiones en cada uno de los papeles de trabajo que al final son la base de los hallazgos del informe. Conservar la documentación que muestre la evaluación de riesgos siempre efectuada al inicio de las evaluaciones. Es fundamental tener en cuenta que la evaluación de riesgos debe hacerse muy cercana al inicio de las evaluaciones porque frente a la evaluación de riesgos global de la organización puede sufrir actualizaciones o transformaciones en razón a cambios en la actividad, proceso o unidad auditada. Y por supuesto, los informes resultantes de la aplicación del programa de aseguramiento y mejora de la calidad, ya sea de tipo interno o externo, para mostrar adherencia a este principio de debido cuidado profesional. Vamos a nuestro quinto principio, confidencialidad. Siempre debemos utilizar y proteger la información de manera adecuada. Recordemos que la información es el activo intangible más valioso de cualquier organización y nuestra obligación profesional es darle buen uso y darle una adecuada protección. El concepto actual que trae, respetamos el valor y la propiedad de la información que recibimos y nunca se divulga información sin la autorización del dueño o propietario de la información, a menos que exista una obligación legal para hacerlo. Dos elementos clave. Debemos ser prudentes en el uso y mecanismos y adoptar mecanismos de protección adecuados para cuidar la información y debemos evitar no utilizar la información. Debemos evitar utilizar la información para nuestro propio lucro personal en actividades ilegales o en detrimento de los objetivos de la organización. Ejemplo muy concreto. Soy el auditor de una comisionista de bolsa y conozco información confidencial de los clientes de administración de valores respecto a especies o títulos que se negocian en el mercado. No puedo utilizar esa información para mi propio provecho o beneficio profesional. Ejemplos de evidencias de conformidad. Primero, documentación de políticas, procedimientos y formación de capacitación disponibles en la organización, en los que se evidencien dos cosas. Cómo la organización clasifica la información en los niveles pública, confidencial, restringida de uso interno de conformidad con disposiciones legales y cómo los auditores en desarrollo de su trabajo observan esos niveles de clasificación
y administran la información en tales niveles. Conservar siempre la evidencia de los registros de actas de reuniones del Consejo y los comités de alta dirección, comité de presidencia o gerencia general, comités de alta dirección, en los que se dé directrices sobre el tratamiento y el uso apropiado de esa información y cómo los auditores deben abordar tal concepto. En las evaluaciones de desempeño, evidenciar que el equipo comprende estas dinámicas, estos marcos normativos, y las aborda y aplica en situaciones concretas. Y por supuesto, en papeles de trabajo, guardar la evidencia que demuestra que en las evaluaciones de auditoría se administra la información con los mecanismos de acceso restringido, confidencialidad, guarda y disposición profesional y se mitiga el riesgo de evasión o incumplimiento de los controles o mal uso de información confidencial. Por último, y a partir de la experiencia a la cual gentilmente hizo referencia Erika, les presento algunas lecciones aprendidas de la experiencia profesional en dos lineamientos. El primero, la evidencia. La evidencia siempre debe ser el concepto clave en nuestro actuar profesional. La debida diligencia es una cuestión clave. Todo lo que hagamos debe estar debidamente documentado y soportado en evidencia. Los cuatro principios: suficiente, competente, relevante y útil. El consejo aquí para la práctica es: un profesional diligente y competente debe llegar a partir de la prueba de auditoría a la misma conclusión del auditor interno sobre una materia concreta, sujeto o un objeto de evaluación. El Estatuto de Auditoría Interna es el documento marco de nuestra gestión profesional. Tiene que abordar el propósito, la autoridad y la responsabilidad para dar la línea de la integridad y objetividad de nuestro ejercicio profesional y, por supuesto, a través de una serie de responsabilidades, tanto para el director ejecutivo de auditoría como para los miembros del equipo, demostrar que se abordan las cuestiones de competencia, cuidado profesional y confidencialidad. Y siempre en todos nuestros trabajos tenemos que tener en cuenta el escepticismo profesional como base de la diligencia. El criterio del juicio profesional serán fundamentales para abordarlo de forma exitosa. Por último, en los programas de capacitación sugiero, como director ejecutivo de auditoría actualmente en ejercicio, considerar tres factores clave. Primero, tener en cuenta las necesidades actuales de la organización y para darle un enfoque integral a ese programa y no solo abordar el marco internacional, que por supuesto es muy importante, sino agregar valor en la organización, interactuar con asociaciones profesionales, tales como el Instituto de Auditores Internos de Colombia, o tener en cuenta los conceptos, las dinámicas y las necesidades y los lineamientos que se abordan en las agremiaciones profesionales, ejemplo, asobancaria, asofiduciarias, asobolsa, entre otros. El segundo, siempre desarrollar los programas de capacitación con dos tipos de aliados, internos y externos. Conferencistas internos, tales como aquellos que se refieren a dinámicas como gestión humana y jurídica, y externos, tales como pares profesionales, el Instituto de Auditores Internos, firmas de auditoría, o las miradas de otros stakeholders profesionales en ejercicio independientes, con el propósito de dar una formación integral al equipo de trabajo. Y tercero, en esos programas de capacitación actualmente, la prevención y la anticipación son factores clave en la formación profesional. Cada vez las juntas directivas, los comités de auditoría, los miembros de la alta dirección piden anticipación a su actividad de auditoría antes de que se materialicen los riesgos y dar, a partir de las evaluaciones de auditoría, opciones al cliente de trabajo para mitigar esos impactos de los riesgos, evitando tres cosas: no a grandes problemas, no a situaciones en las cuales no se tenga la organización, la información, y no a situaciones de impacto legal o corporativo tal que pueda comprometer inclusive en una línea de negocio, afectación de empresa en marcha o continuidad de negocio, sin haber dado un view previo dentro de la planeación
y las evaluaciones integrales por parte del director ejecutivo de auditoría y su equipo de auditoría a partir de la planeación anual aprobada por el comité de auditoría y, por supuesto, sobre las líneas bases del plan estratégico de la organización. Muchas gracias por atenderme. Un saludo a todos en el día de hoy. Atento a sus preguntas. Gracias, Augusto, por esta intervención. Bueno, voy a leer las preguntas. Acá hay varias. Están preguntando bastante sobre el tema del código de ética. Jesús Ruiz pregunta, es decir, ¿existe un nuevo código de ética? Entonces, para Jesús, el dominio 2 es el que aborda los lineamientos actuales del código de ética. Quiere decir que ahora los elementos principales de la ética profesional, a los cuales hemos hecho referencia hoy, integridad, objetividad, competencia, cuidado profesional y confidencialidad, se abordan en este dominio, Jesús. Todo eso que estaba en el código de ética pasa a este dominio, pero en la base son los mismos lineamientos. Gracias, Augusto. Dice, Justo, qué pena. dale, Jesús. Sus, Dale. no, Augusto, pero como tal existe un nuevo código de ética. Es que sí, antes en el marco uno iba a la página del IA, existía un código de ética. En este Ujú. momento entendería que hay uno nuevo, ¿sí? Puede sonar obvia No, la pregunta, pero quiero digamos, no. claro. Lo que te estoy ratificando es que, Jesús, buenas tardes, que en el dominio 2 se abordan los principios de la ética profesional, pero no es que exista un código de ética, sino en este dominio se recoge los lineamientos éticos del ejercicio profesional de la auditoría internacional. Me devuelvo. Ujú. Entonces, ¿cómo recordaremos? Y discúlpame, me voy a volver acá porque eso sí tiene que quedar muy clarito. Sí. Esto para reversar bien. Espérame un segundo, que ahora se pegó esto. Pero en concreto, para responder a tu pregunta, porque no me puedo volver, el dominio Bien. 2 aborda los principios éticos que debemos observar en nuestro ejercicio profesional, que cuáles son integridad, objetividad, competencia, debido cuidado profesional y confidencialidad. Con esos 5 debes, tienes que conducir a tu equipo y esos 5 debes deben estar como marco ético de tu acción profesional. Ok, listo. ¿Listo? Gracias. Bueno. Ujú. Gracias. Gracias, Augusto. Lorena Díaz pregunta, ¿por cuánto tiempo se deben guardar los papeles de trabajo? Marco Internacional para la Práctica Profesional, 7 años en Colombia, normas de información financiera, 10 años, yo aconsejo 10 años. Ahora, muy interesante la pregunta que hace Lorena. Digamos, en la línea son 10 años marco local, pero muchas veces un organismo como la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría puede devolverse inclusive un poco más allá. Entonces, mi consejo vida real sería 10 años como criterio general, pero si tenemos un mecanismo de conservación y guarda de la información que nos permita hacer backup, inclusive sobre periodos anteriores, sobre cuestiones delicadas, tales como afectaciones legales o situación de integridad, siempre tener tu propio backup como DEA. Y con el equipo, por supuesto, con los niveles de resguardo y confidencialidad del caso, para prepararse a abordar cualquier cuestión legal de ese tipo. Perfecto. Dice Álvaro García, ¿el código de ética del auditor interno es el mismo que se aplica para el revisor fiscal? ¿Cuáles serían las diferencias si las hay? Ok, entonces básicamente para Álvaro. El Código de Ética de la Revisoría Fiscal anteriormente estaba en Ley 43 del 90, actualmente se refiere pues a las normas de aseguramiento. El Código de Ética que nos convoca tiene 4 principios actualmente que son integridad, objetividad, competencia y confidencialidad. Los nuevos están en el dominio 2 que son integridad, objetividad, competencia, debido cuidado profesional y confidencialidad. Para Álvaro, en esencia es lo mismo. ¿Cuáles son las guardas que tengo que tener como auditor internacional, revisor fiscal o auditor interno? Mi juicio profesional tiene que ser independiente, objetivo, basado en evidencia, basado en mi
propio trabajo profesional. El escepticismo es una cuestión clave para desarrollar mi trabajo. Concepto de 24 años de experiencia, tanto como auditor interno como revisor fiscal. Ser y parecer es la clave, que no se me pueda objetar mi independencia en ninguna actuación. Y yo pues sugeriría a Álvaro ir a normas de aseguramiento, si lo que se quiere es un ejercicio como revisor fiscal, decreto 2778/2015. A nivel internacional, las normas internacionales para el ejercicio de auditoría externa, las mías, pero en esencia esas son las bases como tal. La diferencia es que cuando somos revisores fiscales se aborda la cuestión de debido cuidado profesional, escepticismo profesional y los deberes en ejecución del trabajo más detallados que en el código de ética del IA, pero en esencia es lo mismo. O sea, los deberes claves son integridad, objetividad, confidencialidad en el uso de la información y elemento fundamental, debido cuidado profesional soportado en la debida diligencia para guardar este código de ética en cualquiera de las dos actuaciones, teniendo en cuenta que la principal responsabilidad de la actividad de auditoría interna es salvaguardar el activo de la organización. El reporte es a nivel de junta directiva a través del comité de auditoría y el revisor fiscal es el auditor estatutario de la organización que reporta a los dueños del negocio a Asamblea General de Accionistas. Gracias. Gracias, Augusto. Irán Darío pregunta, ¿los auditores internos revisan el área de compliance? Dentro del marco de la evaluación, se podría hacer una evaluación de gobierno para el área de compliance, teniendo en cuenta, tratar de devolverme acá, los lineamientos que veíamos para el programa de ética, es decir, mi consejo para el área de compliance. ¿Quién pregunta, Álvaro? Irán Darío. Iván Darío. Iván Darío, ¿cómo estás? ¿Puedes prender tu micrófono? Sí, claro, adelante, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. En tu organización, Irán, compliance supone ética oficial de cumplimiento y todo es el marco normativo como una multinacional o qué supone compliance. Así es, Así son es, los esas encargados. tres. Sí, así es. Perfecto. Entonces, ¿cómo podrías abordarlo? A través de la norma 2110, un programa a través de los deberes de gobierno corporativo y te podrías ir por línea de lo siguiente. En los temas de ética como tal, un programa de ética integral, abordaje y gestión de ética integral, marco ético de la organización y competencias de toda la organización. A nivel de cumplimiento, normograma de la organización y los deberes de cumplimiento, tanto de divulgación, seguimiento y marco normativo de la organización. Y finalmente, quien haga las veces de oficial de cumplimiento, SARLAF o SAGRILAF, si el sector real, con las etapas y elementos del sistema. Ese sería mi consejo para la práctica, para que hagas a través de varios ejercicios profesionales en el año una evaluación completa de compliance. Ok, pero sería la 2110 que comentó, ¿verdad? Sí, correcto. Inicialmente harías de marco de gobierno y en las otras irías desdoblando, ejemplo, para el oficial de cumplimiento de lavado de activos, marco de etapas y elementos del sistema SARLAF o SAGRILAF, según la norma en Colombia. A nivel internacional se conoce como blanqueo de capitales. Y a nivel de tu profesional o el equipo de compliance respecto de cumplimiento normativo, abordar los deberes de norma para ver cómo aborda ese equipo la difusión, administración y actualización de esos deberes de norma y cómo lo replica a nivel organizacional. De esa forma, Irán Darío, darías un cubrimiento integral a las necesidades de la organización. Ok, mil gracias. Con mucho gusto. Adelante, Erika. Gracias. Bueno, el tiempo nos da para dos preguntas más. Las demás Exacto. las podemos anotar y te las comparto para poderlas responder por correo. Listo. Dice aquí Jesús, ¿por cada trabajo se debe declarar la independencia? No, señor. Normalmente lo que se hace es, al inicio del año, yo solicito al equipo que firme una confirmación de que hay una declaración de adherencia a la independencia que debe constar en el estatuto. Ahora, respuesta para todo mi equipo. Si llego a evidenciar
una situación donde el auditor interno asignado a esa actividad profesional tiene un conflicto, debería declarar. Es decir, en esa declaración integral que yo le solicito a todos los miembros del equipo, debe estar confeccionado que hay una adherencia al estatuto, por supuesto a los lineamientos del código de ética que debe estar contenido en el estatuto, ahora a partir de 2025 al dominio 2, que hemos visto en el día de hoy. Y adicionalmente confirmar que no existe ningún conflicto de intereses real o aparente para desarrollar cualquier trabajo o actividad. Si en el año se te presenta tal situación, ejemplo concreto, mi auditor de compras o el auditor administrativo de contratos es esposo de la jefe de compras de otra organización y esa organización sale seleccionada, él debería manifestarlo. No tengo yo que ir a buscarlo, sino él debería manifestarlo para evitar que la organización o en ese trabajo concreto ese profesional caiga en conflicto. No sé, Jesús, si con eso doy respuesta a la pregunta. Sí, sí, gracias. De pronto es que Ok. en la charla mencionaba que por cada trabajo se miraba pues la independencia, entonces por eso Ah, ok, por eso lo me creó ahorraste, de acuerdo. confusión si No, es que claro que quería sí, asistir sí, algo señor. al anual, pero No, de gracias. acuerdo, pero sí, así es. Es la anual y si en un trabajo concreto detectas esa situación o puedes llegar a inferirse esa situación, a hablar directamente con el miembro de tu equipo para evitar cualquier riesgo. Ok, gracias. Sí, señor. Listo. Y la última pregunta, dice Sí, señor. Rafael Ramos. Ujú. Hola, ¿el código ¿Cómo de estás? ética que deben cumplir los trabajadores no reemplaza el código de ética de la profesión de auditor interno? Buenas tardes, Rafael. No, señor. El código de ética de una organización normalmente trae tres elementos. Me va a brindar confianza, seguridad y transparencia. Pero estos elementos del dominio 2 de ética y profesional son propios de nuestra cuestión profesional. En algunos elementos, tales como integridad y objetividad, debería tener similitudes, pero no necesariamente lo reemplaza. Es por eso que partimos ya a partir del 1 de enero de 2025 de estos cinco elementos: integridad, objetividad, competencia, debido a cuidado profesional y profesional, y guardamos adherencia con el código de ética de la organización. Normalmente, código de ética de cualquier compañía trae respeto, lealtad, adherencia a las normas, evitar conflictos de intereses, criterio profesional, buen juicio, entre otros. Entonces, por eso partimos del código de la profesión y vamos a abordar el código de la organización.